A continuació, sentireu l'entrevista realitzada a José Luis Parise, que es va emetre en forma de fragments durant el programa Com tenir una casa saludable. José Luis Parise és un psicoanalista argentí, escriptor i investigador de la cultura xamànica des de fa més de 30 anys. Me gustaría que valoraras, José Luis, la importancia que tiene el entorno en el individuo. Claro, claro. Para llevarlo al tema, evidentemente, de la importancia de vivir en un entorno saludable, sí, en una casa saludable. Sí. Adelante. La importancia del entorno en el individuo es sorprendente cómo se utiliza en las culturas chamánicas, porque toda importancia que le ubican al entorno depende de lo que primero ubicaron los individuos en el entorno. El entorno importa sobre mí como resultado de lo que ubiqué yo en el entorno. Quiere decir, yo tengo enfrente de mi casa un árbol. Ese árbol puede ser la fuente de mi desgracia porque desde que está ese árbol tengo mala suerte, o la fuente de mi absoluta gracia porque desde que está ese árbol tengo buena suerte. Ok, yo fundé eso ahí. Viene el vecino siguiente y lo interesante es que le sigue funcionando. Se muda, se cambia de casa. Al que viene le sigue funcionando porque él no fundó algo en ese lugar. ¿Cómo resuelven los yamanes esto? Te proponen una especie de feng shui sin necesidad de complicar tanto como las leyes del feng shui, que son muy rigurosas: madera, agua, tierra, fuego, colores que representan a cada uno y zonas de la casa que representan cada uno de esos lugares. En yamanismo todo es mucho más simple. En las culturas originales, y les funciona de un modo maravilloso, crean un código donde a una cuestión ellos la fundan. Es decir, esta piedra va a ser la piedra con la que yo represento mi prosperidad económica. Hago mi ritual sobre eso y a esa piedra la pongo en un lugar visible de la casa. Yo estoy generando que eso del entorno me traiga tal cuestión. En lugar de depender del entorno, fundan en el entorno. Es sorprendente lo maravilloso de lo que sucedió. Si tú vas a Machu Picchu, lo ves. Para demostrarte el poder que tiene esto de que fundan en el entorno lo que quieren y después el entorno les produce cambios, les produce efectos a una roca que está entre Machu Picchu y Huayna Picchu. Huayna Picchu es la montaña que está al lado de Machu Picchu. A esa roca la fundaron como la roca que tenía contenido el poder de quien iba a subir a Huayna Picchu. Cuando yo iba a subir a Huayna Picchu tenía que a esa roca avisarle. Era un ritual. Le aviso a esa roca: voy a subir a Huayna Picchu, por favor, ayúdame. Bueno, una roca, uno dice un ritual. ¿Sabes lo que pasó con el correr de los siglos? Esa roca tomó la forma exacta de Huayna Picchu. Aún hoy está. Entre Machu Picchu y Huayna Picchu. Cuando empiezas a conocer esta clave, empiezas a ver algo sorprendente. En los diferentes lugares naturales siempre hay algún elemento que tomó la forma de ese lugar. Hay una roca natural que es una maqueta de Huayna Picchu, otra roca natural, insisto, que tomó la forma de Machu Picchu. Y así, ¿cuál era esa roca? La roca en la que ellos invocaban subir a esas montañas. Esto es una demostración fáctica en la res, en la sustancia, de que lo que pongas en tu revis, en tu mente, creará realidad. En tu casa pasa lo mismo. Si yo a un elemento, a ese elemento lo tomo como mi nexo con el gran resultado que yo quiero en mi vida, a ese elemento cada vez que lo veo me recuerda el resultado, ese elemento me lleva al resultado. ¿Por qué? Porque yo se lo puse al elemento. Entonces, porque nosotros condicionamos nuestro propio esa entorno. Es la manera chamánica de usar el entorno. En lugar de tratar de depender de si el entorno es positivo o es negativo, la manera chamánica te dice: fúndale tú al entorno lo que quieres. Y José Luis, yo te he trasladado la pregunta, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros que nuestro entorno sea más saludable, nuestra casa sea más saludable? Con el poder curativo por excelencia que todos los yamanes enseñan, la palabra. Para un occidental es ridículo lo que te voy a decir, pero para un yamán es lo primero. ¿Le has dicho a tu casa lo que quieres que ocurra en esa casa? Claro, tú te sientes ridículo hablándole a tu casa, hasta que lo haces y ves cómo funciona. ¿Le has dicho a ese parque para qué lo quieres? Ese parque lo quiero para descansar, o lo quiero para enamorarme de alguien. Cuando haces una fiesta, quien está en ese parque y tú tienen todas las probabilidades de enamorarse. Esta casa la quiero para riqueza material, no se la has dicho. En esta casa yo quiero fundar mi familia, y hay un ritual en el que se lo dices a la casa. El ordenador es la palabra, y esto remite a, de los pasos previos del ritual, el paso 2.
tienes que decir para qué lo quieres el lugar. Primer paso, la manera más simple. Y si se lo dices en ritual, cargas un objeto, se llama así. Después uno puede aprender, hay objetos más fáciles cargables que los cristales, son mucho más poderosos para cargar. Pero no importa, cárgalo en una piedra, cárgalo, mira, en un bolígrafo, pero eso lo dejas para ahí. Si es mejor el objeto, bueno, más poder tendrás. ¿Qué significa esto? Cargas una piedra diciéndole a ese lugar, este elemento es para tal cuestión en este lugar. O sea, le digo una piedra, este lugar es para tal cuestión. A esa piedra la dejo adentro de ese lugar. Es como que le quedó cargada, marcada, y sigue reverberando la energía de la frase que yo le dejé. Esto es interesante ver que ya se buscó a nivel de los cristales de cuarzo, y ocurre físicamente. Después que tú le has dicho al ritual de cuarzo, las partículas de cuarzo se reordenaron. O sea, no es una superstición que la palabra reorganiza la materia. Antes de que tú al cristal de cuarzo le digas lo que quieres, tenía una forma la partícula. Tienes el ritual en la mano, el cristal en la mano. Haces el ritual de decirle lo que quieres que ocurra en ese lugar, se lo pone al microscopio y ya no es el mismo cristal de antes. ¿Qué es lo único que varió? La palabra. Quiere decir, quedó cargado. Esa carga sigue funcionando y te carga el lugar. Pero en lugar de, este lugar será bueno para tal cosa, tú le dices para qué quieres que sea bueno. Tú eres el agente generador de la realidad que quieres. Por lo tanto, el lugar donde vivimos refleja realmente cómo somos. Cómo somos, qué somos y, por sobre todo, genera la posibilidad de que veamos a qué mitos estamos sujetos. Es decir, si tú efectivamente estás sujeto a un mito de desorden, tu lugar se transformará en desordenado. Y cuando entres en lugar desordenado, te realimentará el desorden, porque todo eso no es más que la creación ritual de un mito original. Ese desorden tuyo que se lo has puesto al lugar. En forma inversa, esto se puede ver claramente. Los lugares se curan o se enferman si entra alguien que se alegra o se entristece en ese lugar. Hay demostraciones fantásticas de esto, maravillosas, de que esto pasa también, ¿no? Porque uno entra, por ejemplo, en un lugar... Eso es lo que te iba a decir. Esto está trabajado. Tú pones a alguien alegre en un lugar, pero de verdad, que se alegre, o lo alegras, o inventas ponerle un video, que se alegre, darle una noticia bárbara en un lugar, el que entra siguiente se alegra también. Quiere decir que la alegría quedó en el lugar. El que entra siguiente otra vez, y el que entra se va desgastando, y se va desgastando porque no hubo ritual de carga. Pero esto marca que con esa misma alegría podrías haber cargado un lugar y queda para siempre. Claro. Eso es lo que se llama en xamanismo un altar. Claro, y las casas entonces deben tener como una especie de memoria. Exactamente, es lo que sucede. Por eso cuando entras a una casa nueva, lo primero es limpiar la casa. Pintar es el ritual ese. En general uno cuando entra a una casa pinta. Aunque la casa esté linda, quiere pintar. Eso es ancestro, eso es atávico. Pintar es una manera muy práctica de sacar las cargas anteriores. Queman incienso. Pero no sirve para nada quemar incienso si no dices lo que quieres que ocurra. Porque es como que limpias, pero no impregnas. Entonces, ¿qué sucede? Cualquiera que entra con cualquier carga te la impregna. O miras la tele, tú te pones mal porque has visto algo en la... y chau, impregnaste con eso. El mejor modo de que no se impregnen con cualquier cosa tu casa es impregnarla tú. La limpias y la impregnas. Lo mismo que se puede hacer con cualquier elemento. Entonces, tomas un elemento, cargas ese elemento y lo dejas en un lugar. A ese elemento que le has dicho... Si estamos trabajando el tema de los lugares y el entorno, ese lugar de mi entorno, ¿para qué quiero que sea? Si en un negocio tú no le avisas al negocio que lo que quieres es que entre gente, el negocio pasa a funcionar con leyes aleatorias. ¿Con qué se lo avisas? Y mira cómo ocurre en los lugares chinos, por ejemplo. Siempre tienen un elemento que es lo que ellos ubican como el catalizador. Ese elemento no se los toques, porque ese es el que trae gente. ¿Y con qué se empezó ese elemento? Le tienen que decir. Claro, y José Luis, ya para ir terminando, el Feng Shui, cuéntame un poco, ¿lo has practicado, lo conoces? Sí, pero a mí me interesa mucho más el Feng Shui chamánico, que es lo que estamos ubicando. Ojo, por chamanismo no entendamos lo indígena nada más. Hay chamanes en Japón. Por ejemplo, un elemento típico de Feng Shui en Japón, acá no es conocido. En Japón te venden unas caritas en los templos que no tienen ojos. Tú las tienes que dibujar el ojo. Le dibujas un ojo y esa cara... le dices cuándo le vas a pintar el otro ojo, cuando tú obtengas qué. Eso es Feng Shui para ellos. Polariza el lugar, limpia el lugar. ¿Entiendes? Eso lo puedes hacer en tu casa con cualquier cuestión. Un dibujo, un elemento, le pintas una cuestión y le dices, te pintaré la siguiente cuando yo logre tal cosa. Para ellos eso es lo que hace que ese lugar trabaje para ti. El Feng Shui tradicional lo conoce todo el mundo. No hace falta explicar grandes secretos al respecto. Es simplemente...
organizar lugares, zonas para cada cuestión. Esta es la zona de la fortuna, esta es la zona de la salud, esta es la zona de la economía. Okay. Pero ¿qué están haciendo? Lo mismo. Le dicen a la persona, ¿ves que está sujeto a un mito? Si la persona participa de ese mito, funciona. Si no, para él no tiene sentido. Volvemos a que el rito se apoya en un mito. Y que para limpiar un lugar, ¿cuál es la grandiosidad que te permite la magia? Tú le dices al lugar para qué quieres que funcione.